La Asociación de Médicos y Directivos de Madrid, más conocido como AMITS, cuenta con nueva ejecutiva después de haber celebrado su Asamblea General Extraordinaria para elegir a los nuevos altos cargos de la asociación. Es así como la cirujana general Ángela Hernández ha sido elegida nueva secretaria general de AMITS tras la salida por jubilación de Julián Ezquerra, médico de familia que llevaba 11 años al cargo de la asociación como secretario general. En una entrevista con Redacción Médica, Ángela Hernández analiza cuál va a ser la línea que va a seguir al frente del sindicato durante los próximos 4 años y al mismo tiempo analiza cuáles son los principales retos de la sanidad madrileña. Entre ellos se encuentra el reto de la temporalidad en el SERMAS, la jornada de 32 horas y su idoneidad, así como otras cuestiones referentes al colapso de la atención primaria o el papel que tiene que tener la sanidad privada en la comunidad. Hoy tenemos en Redacción Médica a Ángela Hernández, la nueva secretaria general de AMITS, que asume el cargo tras la celebración de la Asamblea General del sindicato y que sustituye después de 11 años a Julián Ezquerra al frente de la organización. Ángela, bienvenida. Muchas gracias por contar con nosotros. No sé si tienes idea de mantener una línea continuista respecto al proyecto que ha marcado Julián Ezquerra durante esta más de una década, ¿o tienes idea de marcar un perfil propio y abrir un nuevo camino al frente de la organización? A ver, desde luego lo que ha hecho Julián al frente de AMITS es algo encomiable y que siempre le tendremos que agradecer. Su paso al frente del Sindicato Médico de Madrid ha sido ejemplar. Ha conseguido muchas cosas, hay otras muchas que quedan por conseguir y en ese camino lo hemos realizado juntos durante una gran parte de esos años, sobre todo los últimos 3 los hemos realizado mano a mano, con lo cual hablar de continuismo es que pensamos igual, no sé si me explico. Evidentemente la línea va a seguir siendo la misma y bueno, lo que sí que tengo claro es que Julián Ezquerra Gadea hay uno y yo no puedo aspirar a ser como él. Yo tendré que ser Ángela Hernández Puente y hacerlo lo mejor posible, que espero que así sea. Desde luego he tenido el gusto de aprender y de tener un mentor como Julián Ezquerra, que eso no es algo que pueda decir todo el mundo, así que me considero realmente muy afortunada. ¿Cuáles son los retos que a corto plazo crees que debe de asumir AMITS por un lado y por el otro la propia sanidad madrileña? ¿Cuáles crees que son los temas que más urgencia requieren de ser tratados? Bueno, ahora mismo hay 3, que uno viene impuesto desde Europa, que es el tema de la temporalidad, la Ley 20-2021, que desarrolla lo que venimos a llamar coloquialmente el icetazo, está ahí e implica que a finales del 2024 la temporalidad tiene que estar reducida a un 8%. Esto en una comunidad como lo es la Comunidad de Madrid, que desgraciadamente no ha hecho sus deberes, fundamentalmente hablo sobre todo de los médicos y de los facultativos en la Comunidad de Madrid, nos encontramos en un medio en el que la temporalidad en hospitalaria, entre los 11.000 médicos y facultativos de hospitalaria, alcanza el 55%. Esto es una auténtica barbaridad y el cómo se resuelva todo este proceso va a ser muy importante para los profesionales que, recordemos, en ningún caso han tenido la culpa de esto. Es decir, nosotros ya teníamos acuerdos firmados del 2007 con la Consejería que no se cumplieron, por desgracia, que incluían procesos de oposición anuales y traslados frecuentes. La Comunidad de Madrid no ha tenido movilidad en hospitalaria desde el 2001, toda una vida profesional, y todo esto crea una serie de situaciones que hay que afrontar de la mejor forma posible, tanto para la asistencia sanitaria como para esos profesionales que, insisto, no han sido culpables de nada. En medicina, sobre todo, conforme van pasando los años, tú te vas subespecializando en patologías muy concretas y en pacientes muy concretos. El hecho de que haya personal temporal que lleva dedicándose 5, 10, 15 años a esa subespecialización y que ahora llegue un procedimiento que está pensado, desde nuestro punto de vista, mucho más para la administración general que para los estatutarios, si no se afronta con una extrema delicadeza, puede remover el avispero, como digo yo, de una forma que no sea buena para nadie. Ese es uno. El otro es la atención primaria. La situación de la atención primaria ya era muy deficitaria y muy mala antes de la pandemia, y la pandemia ha venido a poner la puntilla a la situación. Es decir, si antes de la pandemia ya la atención primaria estaba atendiendo a la población
con un 20% menos de plantilla de médicos de especialistas en medicina familiar y comunitaria y pediatras de los que eran necesarios. Con el coronavirus, con las bajas sumadas y con el personal que ha tenido que cambiar sus funciones porque eran muy sensibles, especialmente sensibles al virus, esta situación ya es desesperada. Y la tercera y más genérica es replantear el sistema sanitario que queremos, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. En Madrid las competencias se completaron en el 2003 y desde entonces estamos viviendo, al menos es lo que percibimos los profesionales, una especie de dejación de responsabilidades entre las dos administraciones. Es decir, aunque la sanidad está transferida, cuando hablamos la autonomía, digamos, muchas veces se escuda en el famoso mantra de no hay médicos, porque no lo soluciona el Ministerio. El Ministerio dice que no tiene suficientes competencias y que las contrataciones corresponden a la autonomía. Aquí, unos por otros, la casa sin barrer. Y tenemos muy claro que no es que no haya médicos, somos un país que tiene el mayor número de facultades de medicina de nuestro entorno. Lo que no hay es las condiciones de ejercicio adecuadas para que los médicos que se egresan de esas facultades y que pasan después el embudo del MIR elijan quedarse a trabajar en la Comunidad de Madrid. Y de esto yo creo que se habla poco. Yo creo que se habla poco de esos 223 especialistas en medicina familiar y comunitaria que terminaron el año pasado, en mayo, de los que tan solo se quedaron 17 y 11 tan solo a la espera de contratos mejores en otras comunidades. Y este año está a punto de incorporarse una nueva jornada y me temo que los números van a ser parecidos porque no se han mejorado las condiciones ni se han dado los pasos para que elijan quedarse en la Comunidad de Madrid. Entonces, me preocupa una sanidad sin médicos. Me preocupa que estamos yendo hacia una sanidad low cost en la que el médico está perdiendo protagonismo y eso no nos parece bien, lógicamente, como sindicato médico de la Comunidad de Madrid. Precisamente en el SERMAS, y si sale adelante los planes del Gobierno de adelantar la edad de prejubilación a los 60 años en sanidad, estamos hablando de que hay 2.763 médicos mayores de 60 que podrían optar a esta vía. Más de 11.000 sanitarios, si tenemos en cuenta enfermeros, técnicos, personal de laboratorio, farmacéuticos. ¿Está preparado el SERMAS para hacer frente a un posible gran volumen de bajas por este motivo? El SERMAS no está preparado ni para el tercio de jubilaciones que se están completando a lo largo de estos 5 años de mayores de 65 años. En el caso, insisto, de los médicos y facultativos, aunque cada vez más profesionales nos piden jubilarse antes, porque las condiciones de ejercicio actualmente son tan draconianas que mucha gente ya pide jubilarse antes, con nosotros se puede hacer algo mucho más flexible, es decir, se pueden implementar medidas que contemplen la jubilación voluntaria para los que ya llevan 60 años, para los que tienen 60 años que quieran acogerse a ellas de una forma voluntaria. Hay que tener en cuenta que hay cosas que no están recogidas. Por ejemplo, en el Estatuto Marco la jornada complementaria no cuenta como jornada, la jornada complementaria son las guardias. Hay médicos que a los 60 años, si han hecho una media de 4 o 5 guardias al mes, han completado ya su vida laboral con creces. Han cotizado por ellas, pero no les sirve ni para el cálculo de la jubilación, de los años de jubilación, ni para complementar esa jubilación. Es decir, hay muchas cosas que hacer. Y sin embargo hay otros que podrían ampliar de forma flexible su jubilación más allá de los 65 años y que serían una enorme ayuda para el sistema. Esto desde el 2013, con las jubilaciones forzosas que se produjeron con la excusa de la crisis y que después se han mantenido en unas renovaciones que son discrecionales y que no se producen desde nuestro punto de vista como se deberían producir. El último ejemplo, un cirujano en la Cruz Roja que va a ser jubilado forzosamente a los 65 años. La Cruz Roja es un hospital que atiende patología de lista de espera, es decir, es una cirugía de una complejidad media. Un cirujano que lleva haciendo su trabajo estupendamente y que le gustaría continuar, no va a ser prorrogado por un gerente que creo que ronda los 74 años de edad. Es decir,
hay que tratar a los médicos y a los facultativos de una forma específica en este sentido, más que hablar de si el sistema lo podría tolerar o no. Si se hace de una forma radical, evidentemente no, como no tolera ahora mismo tampoco la jubilación a los 65 años de los médicos y de los facultativos actualmente existentes. Hay que sumarle además que cada vez más médicos, especialmente los jóvenes, buscan marcharse a otros países a ejercer, atraídos por las mejores condiciones laborales y sobre todo también retributivas. Claro, en este sentido, ¿están bien pagados los médicos del SERMAS? No, ni del SERMAS ni del Sistema Nacional de Salud Español en general. Los últimos datos que manejo, creo recordar que somos los cuartos por la cola respecto a los países de la OCDE. Esto es imposible competir con ello, pero aparte de las retribuciones, que son muy importantes, con lo que sí que no podemos competir es con las condiciones de ejercicio. Es muy difícil que a un especialista de medicina familiar y comunitaria que termina ahora le digan que va a cobrar 4 veces más en Suecia, pero lo que es más importante para él, va a tener una consulta desde el principio que va a ser suya, en la que va a poder ejercer la medicina de familia como él considera que debe ejercerla, y con una media de pacientes de 15-20 pacientes al día, cuando aquí no hay límite. Nadie se ha molestado en establecer un límite a la demanda. Es decir, hemos confundido la accesibilidad al sistema con la barra libre al sistema, y esto es algo que hay que verlo no solo como médicos y profesionales, sino también como pacientes y como sociedad. Tenemos que decidir qué tipo de sanidad queremos. Cada vez más expertos coinciden también, hablando precisamente de los médicos jóvenes, de incentivar la figura del tutor MIR. ¿Qué cree que debería hacer el SERMAS para reforzar a esta figura? Algunos hablan, por ejemplo, incluso de que las horas de tutoría MIR computen para la carrera profesional. No sé si esta podría ser una alternativa. Esa sería una alternativa que a mí se me quedaría muy corta. Es decir, yo creo que el esfuerzo hay que reconocerlo y retribuirlo. Y ahora mismo la función de tutorización MIR apenas está reconocida y desde luego está muy mal retribuida. En atención primaria tienen una serie de dispensas de asistencia y un poquito más de días libres, y en la atención hospitalaria no está contemplada prácticamente nada. Entonces ahí hay muchísimo por desarrollar. La parte de la carrera profesional, bueno, en el caso de los médicos y facultativos, el principal límite a la carrera profesional es el haber establecido los 5 años entre un nivel y otro, porque entre esos 5 años los médicos y facultativos no suelen tener ningún problema para cubrir los requisitos del cambio de nivel de carrera. Es decir, no, eso sería un poquito un canto al sol, no sería nada específico, hace falta un reconocimiento un poquito más concreto, tanto en tiempo como en facilidades para esa tutorización, como, no me importa decirlo, en retribución. Recientemente hemos visto que el Tribunal Supremo ha anulado parte de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que obligaba al Gobierno de la Comunidad de Madrid a fijar un número máximo de pacientes por consulta en atención primaria. No sé cómo valora usted esta sentencia. Bueno, el Tribunal Supremo lo que ha dicho es que él no puede determinar ese número máximo, que eso le corresponde, siguiendo los dictámenes de la Ley de Prevención, que le corresponde al SERMAS hacerlo. Esa sentencia también dice que se está incumpliendo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales con respecto a los profesionales médicos en atención primaria. Muchísimo por hacer. La propia comunidad está incumpliendo su ley de presupuestos, en la que dice que un médico de familia no puede ver más de 31 pacientes por día y que un pediatra no puede atender a más de 21 niños. Aquí hay mucha trampa en cómo se presentan los datos por parte de la Gerencia de Atención Primaria, porque ellos presentan datos por consultas que a veces no tienen en cuenta los repartos que se están produciendo. Es decir, para entendernos, que yo soy cirujana y lo quiero clarito, cuando en un centro con 10 médicos de familia y 5 pediatras hay un solo pediatra y hay 5 o 6 médicos de familia, la sobrecarga que están sufriendo esos profesionales y la atención que está teniendo esa población no son las que deberían, y eso está perfectamente refrendado por esa sentencia. Es verdad que habría sido una ayuda que ya por sentencia se hubieran establecido esos mínimos, pero lo que ha venido a decir el Tribunal Supremo es que no le corresponde al Tribunal Superior de Justicia establecer esos mínimos, que esos mínimos los tiene que establecer el propio SERMAS.
y espero que el SERMAS se ponga manos a la obra para establecer esos topes. Es decir, es imposible, lo entendemos con cualquier otra profesión. Es decir, un reponedor en un supermercado no puede hacer el trabajo de 4 personas. No sé por qué nos cuesta tanto entenderlo con un médico de familia en atención primaria o con un pediatra de atención primaria. ¿Está la atención primaria tan colapsada como realmente se viene denunciando, especialmente en los últimos meses? Sí, por lo que acabo de contar. Es decir, antes de la pandemia ya estaban funcionando con un 85% de médicos de familia y mucho menos de pediatras. A ver, yo creo que aquí hay que hacer una apuesta por el nivel. A mí me encantaría que las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid y la Consejería nos dijeran si realmente quieren que la población pediátrica de la Comunidad de Madrid vaya a seguir siendo atendida por especialistas en pediatría de atención primaria, porque la situación de ellos pero ya no hablo de ahora, hablo desde el 2011, es desesperada. Y con medicina familiar y comunitaria un poquito lo mismo, insisto, no se puede pretender que un médico de familia atienda el cupo de 3 cuando hay 2 compañeros que no están. Esto es inviable. Sí, es muy mala. Lo que pasa es que también la quiero ver con esperanza, es decir, hay muchas cosas que hacer y mejorar que no se están implementando. No sé muy bien por qué. No sé. El mismo fenómeno que contaba antes que se produce entre la comunidad y el gobierno central, que se echan la culpa unos a otros, lo vemos reproducido a todas las escalas de la Consejería de Sanidad. Es decir, la Gerencia de Atención Primaria muchas veces dice que es que no tienen, que Sagasta no les da más medios y que no tienen más medios por parte de la Consejería de Sanidad. Y la Consejería de Sanidad dice que la Gerencia de Atención Primaria no gestiona adecuadamente lo que tiene. Bueno, volvemos a lo mismo. Alguien tiene que tomar las cartas en este asunto y bueno, hay decisiones por tomar que están pendientes. Recordemos que ya dentro de 20 días va a hacer 2 años que las urgencias de atención primaria, que aunque las lleve otro nivel asistencial, que es el SUMA 112, los SWAP, están cerrados en la Comunidad de Madrid. Nadie habla de esto, nadie habla de qué va a pasar con esos centros. Si se van a cerrar y se va a pasar todo a urgencias hospitalarias, esos centros se podrían utilizar como centros de atención primaria para mejorar la situación. Adecuada, teniendo en cuenta que los SWAPs quizás, sufriendo que no se van a abrir, pasar las urgencias de primaria a la hospitalaria. La solución la tiene que poner la Administración, porque lleva varias décadas soportando una organización que desde mi punto de vista es muy compleja, ya que son unas urgencias de atención primaria que están llevadas por un nivel asistencial que no es atención primaria, que es el SUMA 112. Yo creo que lo más importante sería que se sentara con todos los profesionales y que realmente los propios profesionales aportaran las soluciones y lo que querrían para ese nivel. Yo no me atrevería a dar una solución ahora mismo. Sería la solución de Ángela Hernández Puente, no sería la solución pedida por los profesionales. En las últimas semanas también hemos visto cómo en sanidad, a nivel nacional, se está empezando a debatir sobre la jornada de 32 horas o 4 días. En concreto, Comunidad Valenciana, por ejemplo, se abre ya a estudiarlo para aplicarla en un futuro no muy lejano. No sé si esto sería posible en el SERMAS y qué implicaciones podría tener. A ver, en la Comunidad de Madrid es de las poquitas que todavía no ha vuelto a adoptar las 35 horas, que seguimos con las 37 horas y media. Entonces yo iría por pasos, de nuevo. O sea, primero solucionaríamos eso y luego ya nos podríamos a pensar en lo otro. En el caso de médicos y facultativos, esta jornada que si se hace a semejanza de lo que he estado leyendo de Bélgica, es la misma jornada pero en 4 jornadas. Sería posible, por ejemplo, en atención primaria, si los médicos de atención primaria y pediatras tuvieran disponible una consulta propia en la que ellos pudieran gestionar el tiempo en el que atienden a la población. No vería un inconveniente en ese sentido. Valorar una jornada de 32 cuando en Madrid todavía no hemos alcanzado de nuevo las 35, yo creo que no es adecuado. Y luego hay que tener en cuenta que en los médicos que hacen guardias, esa jornada se sobrepasa muy ampliamente. Es decir, realmente tenemos dificultades, tanto en los MIRES como en los médicos que realizan guardias, para no sobrepasar las 48 horas semanales de trabajo, teniendo en cuenta la directriz europea. Por desgracia, aún hay profesionales médicos en la Comunidad de Madrid que están haciendo jornadas laborales semanales que sobrepasan las 60 horas a la semana. Entonces,
bueno, me parece interesante, pero creo que hay cosas antes. Centrándonos un poco en la pandemia del COVID-19, Jesús Vázquez, que es el director general de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid, dijo recientemente que en España había 17 formas de gestionar la pandemia, una por cada comunidad autónoma, y que eso era la gran debilidad de España. No sé si comparte estas palabras y si cree en líneas generales, no son lo que a COVID respecta, si la descentralización puede ser un problema a la hora de gestionar los recursos en sanidad. Bueno, coincido completamente porque lo hemos vivido, lo hemos sufrido a lo largo de estos 2 años. Es decir, la coordinación entre el Gobierno central y las autonomías ha sido pésima. Y el benchmarking, es decir, el fijarse unas autonomías en otras de cómo se estaba llevando la pandemia, no ha sido bueno tampoco. A este respecto, yo creo que más que echar culpas, sí que tenemos que afrontar los hechos. El hecho es que la Comunidad de Madrid presume de una gestión de la pandemia que no se corresponde con los datos objetivos de exceso de mortalidad. Antes o después creo que habrá que afrontar en la Comunidad de Madrid que hemos sido una de las 3 regiones europeas, ojo, no españolas, una de las 3 regiones europeas con mayor exceso de mortalidad en la primera y terrible primera ola. Hablamos de marzo de 2020. Desde luego, nosotros sí que pensamos que la transferencia de la sanidad, aparte de un aumento de coste, porque los gráficos de coste del Sistema Nacional de Sanidad se disparan a partir del 2003, eso es algo que es constatable y que se puede ver, no ha traído una mejoría de la gestión ni una mejoría de la equidad para la población. Y sí que ha traído una multiplicación de los organismos, de gestores de la sanidad, que no se ha traducido en lo que se esperaba. De hecho, hay gente que habla de la centrifugación del Sistema Nacional de Salud. Yo creo que en sanidad es algo con lo que nos jugamos todos tanto, con la sanidad de todos, y que venimos de un estándar tan alto en el que todos sabemos que tenemos la capacidad de alcanzar el mejor tratamiento, tengamos el poder adquisitivo que tengamos o vengamos de donde vengamos, que sí que merecería darle una vuelta a si habría que hacerlo de otra forma. A mí, Julián Ezquerra, que hablábamos antes, siempre me ha llamado mucho la atención. Él conoció las estructuras del INSALUD y él me hablaba de que en el Ministerio había 700 personas trabajando que conseguían sacar adelante las nóminas y la gestión del Sistema Nacional de Salud. Ahora mismo en la Gerencia de Atención Primaria de Madrid hay 600 personas trabajando y la atención primaria está como está. Me resulta incomprensible. O sea que quizá tendríamos que aspirar a una devolución de las competencias al Ministerio de Sanidad y abogar por un modelo centralizado para la sanidad española. Desde mi punto de vista, sí. Desde el punto de vista de AMIT sería deseable, pero es la típica conversación de café que todo el mundo ve claro que hay que hacer y que a la vez todo el mundo ve imposible un poco por el clientelismo y por lo que se ha generado ya alrededor de tenerla distribuida en 17 comunidades. Ojalá. La pandemia también ha servido para acelerar algunos procesos, en concreto la telemedicina y la teleconsulta. No sé cómo valora su grado de implantación en el SERMAS, los retos que se deben encarar y, por un lado, claro, ventajas y desventajas, ¿no? Ahora se habla mucho, por ejemplo, de las dificultades que tienen las personas mayores para acceder a según qué tecnologías. Es algo sobre lo que habría que también, creo que de nuevo es correr cuando aún no estamos andando. Para que nos hagamos una idea, en los peores momentos de 2020, cuando había médicos mayores de 60 años que no podían estar atendiendo COVID, porque recordemos que era mucho más grave para ellos, nosotros desde el sindicato médico insistimos muchísimo en que pudieran hacer teletrabajo para apoyar a los médicos que sí que estaban tratando de hacer frente a la tremenda sobrecarga que supuso la pandemia. Esto no se logró en muchos meses. En muchos meses el número de médicos que pudieron hacer esto desde casa fueron apenas 30, porque había que implementar unos sistemas informáticos, una VPN, era todo complicadísimo. Y luego, por otro lado, tenemos a los políticos, al gobierno, vendiéndonos la teleconsulta, la telemedicina. Es decir, a día de hoy, y mal que nos pese, estos son titulares y es venta de algo que no existe. Es decir, la telemedicina y la atención telemática de pacientes
tendrá que estudiarse y tendrá que verse en cada nivel asistencial y en cada especialidad, y hay muchas, hay más de 45 especialidades médicas. Puede tener todo el sentido del mundo. Yo soy cirujana general y yo cuando veo y exploro a un paciente le pido unas pruebas de cara a la cirugía. Hay una consulta al menos que la puedo hacer perfectamente en tele sin problema, pero volvemos a lo mismo, habrá que ver también qué pacientes pueden adaptarse a esa consulta y qué pacientes no. No querremos hacer lo mismo que está pasando con las personas mayores y las oficinas bancarias, que se sienten echados y expulsados del sistema. Desde luego no me gustaría que sucediera en sanidad. ¿Cuál entiendes que debe ser el papel de la sanidad privada en Madrid y cómo entiendes que debería ser la colaboración entre el ámbito público y el privado en este sentido? Bueno, dada la legislación y la ley de sanidad que tenemos y los acuerdos posteriores que ha habido, la sanidad privada ha tenido un papel muy importante en la sanidad de todos, es decir, se complementa perfectamente con la gestión directa o sanidad pública, más los otros sistemas intermedios que se crearon desde el 2012, me refiero a los modelos PPP y PFI. Desde luego tiene su papel, pero ahora mismo creo que estamos pasándonos un poquito de frenada. Es decir, y creo que esto lo han dicho, incluso lo ha dicho, se lo he leído o se lo he oído en declaraciones, incluso a Barca, de Hospitales Madrid. Es decir, son dos sistemas complementarios que se necesitan mutuamente. Si mucha población tiende a tener seguros de sanidad privados y se descuida la parte de la sanidad pública, sufriremos todos, tanto la parte pública como la parte privada. Y creo que esto es un equilibrio que hay que tratar con muchísimo cuidado y con muchísimo mimo. Pero vamos, la sanidad privada, al igual que la pública, ha estado muy tensionada durante la pandemia y todos los profesionales ejercieran en el tipo de gestión que ejercieran, lo han dado todo durante estos años de pandemia, así que muy importante, por supuesto. Llevas ciertamente unos días en el cargo como nueva secretaria general de AMITS. Es pronto, pero bueno, no sé si has tenido la ocasión de hablar recientemente con el consejero, con Enrique Ruiz Escudero. Pues es curioso que me lo preguntes porque teníamos una reunión el viernes pasado, pero bueno, por motivos ajenos a los intereses del sindicato médico, desde luego, y yo diría que casi a la consejería, esa reunión se ha pospuesto. Bueno, yo ya he estado reunida con él en otras ocasiones, porque insisto, Julián Ezquerra y yo hemos estado yendo muy de la mano. Y bueno, aun entendiendo que hay determinadas circunstancias que pueden aplazar reuniones importantes, lo que ya se entiende menos es que parece ser que también se va a aplazar la mesa sectorial que tenemos habitualmente los últimos miércoles de cada mes. Y esto ya me preocupa más, porque implica que hay decisiones partidistas que influyen excesivamente sobre la marcha de la gestión de la sanidad, que no puede estar esperando a este tipo de vaivenes partidistas. Es decir, ahora mismo tenemos sobre la mesa un momento histórico con el tema de la temporalidad y hay cosas que no pueden pararse por temas partidistas, por unas elecciones. Estamos en una legislatura, en un gobierno que ya se ha parado una vez por una convocatoria de elecciones a mitad de la legislatura, en un gobierno autonómico que se va a enfrentar a elecciones de nuevo el año que viene. Los profesionales tenemos otros tiempos y un poco lo que nos sentimos es abandonados por quienes deberían estar gestionando la sanidad pública. Mucha gente opina que se percibe que están a otras cosas que no son lo que debería ser gobernar y lo que debería ser gestionar la sanidad madrileña, que ahora mismo lo necesita y lo necesita con urgencia. A día de hoy, ¿qué es lo que le dirías o qué ideas le trasladarías al consejero si te reúnes próximamente con él? Bueno, probablemente le diría lo mismo que os acabo de contar con las prioridades de la sanidad madrileña. Es decir, ahora mismo tenemos un momento con el tema de la temporalidad, de la ley. Me repito, pero es que el tema de la ley de temporalidad es algo que hay que tratar de una forma exquisita. Es un momento idóneo para que las plantillas de facultativos y de médicos de la Comunidad de Madrid se adapten a la realidad de la asistencia, no a la realidad de lo que en recursos humanos de Sagasta nos intentan convencer, que son las plantillas estructurales.
Para que nos hagamos una idea, el servicio de urgencias del Hospital del Sureste, de mi hospital, desde el 2012 está trabajando con más de 20 personas. La plantilla estructural de ese servicio de urgencias es 15. La gente que realmente está trabajando en el servicio de urgencias son 29. A veces, hablando con la Dirección General, nos tratan de convencer de que realmente lo único que está afectado por la Ley 21/2020 son esos 15 que son estructurales anteriores al 28 de diciembre de 2021. Pero creemos que como lo afronten así, aparte de hacernos trampas al solitario, porque nos vamos a dejar una temporalidad enorme, tampoco estamos siendo justos con los profesionales que llevan desempeñando sus funciones en esos servicios desde hace más de 10 años. No querría terminar la entrevista sin hablar, por supuesto, de AMITS también. A nivel interno, no sé cuáles son los retos que identificas para los próximos años y que se ven de encarar y tener en cuenta. Bueno, el crecimiento de AMITS durante los últimos 10 años ha sido muy importante y es algo de lo que Julián Ezquerra se tiene que sentir orgulloso y de lo que nos sentimos orgullosos todos. Afortunadamente, el sindicato no es solo su secretario general o, en este caso, su secretaria general. Yo tengo la enorme suerte de contar con un equipazo de médicos que han dado el paso para ayudar a otros médicos. Es un paso muy importante, porque a los médicos nos gusta muchísimo ejercer nuestra profesión, es decir, que no es fácil. En ese sentido, yo creo que el avance se tiene que seguir produciendo en mejorar, en profesionalizar nuestro funcionamiento como equipo y, ¿por qué no?, en mejorar y tender a ser capaces de pulsar la opinión de nuestros afiliados cada vez más. No sé si recientemente has hablado con Julián precisamente, si te ha dado algún tipo de consejo ahora que ya se ha consumado el relevo. Con Julián hablo continuamente y espero poder seguir haciéndolo. Espero que tenga la generosidad de que podamos seguir haciéndolo. Ahora mismo, luego va a ser digamos, una comida despedida de AMITS, en la que queremos arroparle y queremos estar todos ahí agradeciéndole todo lo que ha hecho. Y bueno, sus consejos es que los escribí ayer en la Atalaya, en Redacción Médica, para vosotros, pero a mí me llama mucho la atención que cuando llegue ante cualquier situación, y me la aplico mucho y a diario, primero pensar si es algo urgente. Si no es urgente, puede esperar. Y si es algo urgente, piensa y actúa. Y esto es lo que a veces echamos un poquito de menos en la gestión de la sanidad de la Comunidad de Madrid. Es decir, los palpamos trabajando mucho, muy sobrepasados, pero un poco reaccionando, un poco como durante la pandemia, reaccionando en lugar de planificando. Y la gestión de la sanidad madrileña necesita ahora mismo muchísima planificación y muchísimo contar con los profesionales sanitarios y no sanitarios, y dentro de los profesionales con los médicos y facultativos. Es decir, con los médicos se puede llegar muy lejos, otra frase de Julián, sin ellos muy cerca. Así que sus consejos son frecuentes y habituales. Es decir, yo sigo contando con Julián Ezquerra y esto es algo que me da mucha tranquilidad, lo reconozco. Ángela Hernández, nueva secretaria general de AMITS, muchas gracias por atender a Redacción Médica y mucha suerte en esta nueva etapa que se abre ante ti. Muchas gracias a vosotros, a vuestra disposición.